recibí. Hola, estamos acá en el segmento semanal con Fidel, el cual no solo no es el día que tenemos pactado, sino que hace 20 minutos que estoy acá como un pelotudo esperando que Fidel decida poner las cosas en orden. Así que, si me reforro, por recién te estaba hablando re buena onda, ¿viste? Como empezaba a grabar y a nada te trataba re mal. No, y como penalización puse a grabar y voy a tirarle el tema tipo encima en vivo. Así que, no, para primero presentate, porque si no ya es too much. Presentate y ahora cuento de qué vamos a arrancar a hablar. Dale, sí, bueno, de vuelta acá Fidel, otra vez más, no sé en qué orden van a estar viendo o escuchando estas cosas, así que para quien no está al tanto soy biólogo, recientemente recibido, y ahora entiendo que me vas a tirar un tema por la cabeza del cual yo te aseguré que no sé lo suficiente. Bueno, veremos a ver si mis 6 años de carrera sirvieron para algo. Vamos a ver. Bueno, estoy leyendo el libro que te hablé el otro podcast, el de Hunter Gatherer's Guide to the 21st Century. Y para la gente que no habla inglés, guía para los cazadores y recolectores en el siglo XXI, que es escrito por una pareja de biólogos, que es el hombre es Brett Weinstein, o Weinstein, y la esposa se llama Heather, no me acuerdo el apellido. El chabón tiene un podcast muchas veces con la esposa, pero también solo. Tiene un hermano que es tipo estéticamente muy parecido a él, que es matemático, y los dos forman parte del grupito de Virgos, amigos de Jordan del Intellectual Dark Web, tipo Sam Harris, estos dos. De hecho, uno de estos dos, que creo que es el otro, o sea, no el biólogo, sino el matemático, creo, o no, es el moderador de los debates entre Jordan y Sam Harris. Esos épicos debates de 4 episodios de 3 horas cada uno, o 3, perdón. Weinstein fue el moderador que llamaron. Bueno, el libro habla de muchas cosas, pero una que me llamó mucho la atención, o en realidad no me llamó tanto la atención, sino que es en el momento del libro en el que estoy ahora, está hablando de el tema del sexo y del género y de todas esas cosas que están tan al rojo vivo. Y habla del tema de la monogamia y la poligamia, pero también hablando mucho de los animales, como una perspectiva muy amplia a nivel especies. Y sacan un par de conclusiones que me gustaría discutir con vos. Dale. Bueno, prosigo entonces. Más o menos lo que hablaban era de que bueno, con el estudio comparado de la sexualidad en distintas especies, afloran ciertos patrones, como que, por ejemplo, cuando hay una abundancia de recursos que están repartidos de una manera piola, pero en el caso de los animales no es por una cuestión política, sino por accidentes que se dan en la distribución geográfica de los recursos o en la sociabilidad de los animales tienden a la monogamia. Y ahora hablamos de todo el tema hormonal, de cómo tienden a la monogamia y cómo eso está empíricamente estudiado con el tema de la oxitocina y la otra vasopressin, que no sé cómo se traducirá al español, pero Vasopresina. bueno, esa, que influye más en los machos. Y bueno, varios casos en los que las consecuencias de la monogamia en el reino animal son, desde un punto de vista genético, una inversión mayor del hombre, del macho, en el cuidado de las crías. Que es algo que en el caso de los mamíferos ya está un poco restringido por cuestiones embriológicas y de lactancia y de desarrollo o sea, la hembra tiene que planear muy bien con quién verga quiere tener un hijo, porque el hijo es muy caro a nivel genético, y a veces el macho se puede salir con la suya, salvo en algunos casos donde evoluciona la monogamia y el macho se queda, invierte tiempo. Y dos de los parámetros para esto era esto de los recursos que te contaba recién. Cuando no hay una monopolización muy clara de los recursos, suele no haber una monopolización muy clara de la sexualidad. Son cosas que se dan más en escenarios de escasez, tipo un macho super alfa tratando de tener un harén, tipo, y siendo el dueño de los recursos, de los escasos recursos. Eso es importante. Y el tema del control
de la sexualidad de la hembra. Cuanto más medios el macho tiene para saber que el hijo es suyo, menos obsesionado está con controlar la sexualidad de la hembra, porque es como medio una pesadilla genética cuidar el hijo de otro hombre en la naturaleza. Porque es invertir tiempo y un costo de oportunidad muy grande para preservar los genes de otro macho. O sea, bueno, este es el disparador, porque te podría contar todo el capítulo, pero es aburrido. O sea, básicamente el libro habla de la... Y después de trazar esto y hablar de otros aspectos de la sexualidad también, va al tema del humano y hace el juicio de valor de que la monogamia es societalmente deseable, que es mejor para hombres y para mujeres, en cuestiones de muchos tipos, entre ellas disminuir la violencia de los hombres, las violaciones y muchas otras cosas que podemos discutir ahora. Y parecía interesante. Parecía interesante discutir esta situación de tipo la monogamia es deseable a nivel societal. Estamos en el medio de una revolución sexual que trata a la monogamia como medio tipo la cosa más de Virgo del mundo, y que estos chabones estén diciendo esto así tan sacadamente, me pareció un tema polémico e interesante para traer al segmento. Sí, Decía algo, sí. Fidel, la puta madre, decía algo. No, te estaba escuchando con atención. Em, para entender esto del todo bien, Sí. a cualquiera que le haya interesado, le recomendaría la primera clase de este tipo, el Stanford, ay, ahora se me fue el nombre, el Sapolsky. de Sapolsky. Las primeras dos clases de Sapolsky, de sus clases de biología general en Stanford, hablan exactamente de esto, de Pero los tipos perdón, ¿por de... qué te hiciste el pija hoy en WhatsApp diciendo no sé mucho de ese tema? Si estás diciendo a la gente dónde ir a averiguar puntualmente sobre ese tema. Pero porque este tipo sabe más de lo que yo puedo Bueno, pero explicar vos y consumiste esas clases, o sea, estás enterado. es más divertido de lo que yo lo puedo explicar también. Pero sí, entiendo esta cosa de que se llama como especie de tournament species, como especie de torneo y el otro nombre que no me acuerdo, eh, que básicamente es el nivel de agresividad de machos, el dimorfismo sexual entre machos y hembras y demás. Entiendo que entre machos y hembras, los humanos, por más que uno crea que el sexo sexual es alto, no es tan evidente. Digo, somos de tamaños más o menos Ahora, similares. perdón que te interrumpa, se escucha un poco para el culo, boludo. Estoy tratando Ah, pero es una cuestión de cómo estás modulando y lo lejos que estás del micrófono. ah, O sea, no te lo bueno. puedo salvar desde acá. No, a ver si. Uh, ¿Sí? metiste un plano fachero ahí, eh. Me salió un contrapicado horrible. Eh, Ahora, ¿Qué yo te tal? aviso si se escucha para el culo, Y, pero... bueno, dale, dale. Me parece que hay algo peligroso en general acá cuando hablamos de humanos, que es decir, como, bueno, esto es la norma entre otros animales, entonces vamos a extrapolar de otras especies animales al humano. Como que hay algo muy importante en biología evolutiva, en biología comparada, que es vos no comparás especies entre sí, taxón a taxón. Digo, yo no puedo comparar perros y gatos directamente. Yo comparo perros con el ancestro común que comparten con los gatos, y cuando veo esas trayectorias evolutivas, es decir, desde el último ancestro común que tuvieron perros y gatos, cómo evolucionaron cada uno, qué nichos ocuparon, qué eh, cualidades desarrollaron y fueron seleccionadas por selección natural, ahí recién me puedo empezar a dar una idea de por qué uno y por qué el otro. O sea, Igual, no es que perdón, puedo... a Sí, favor del libro, porque yo lo expliqué rápido. El libro medio que hace eso. Y también ok. explica por qué esto evolucionó más en aves y que en mamíferos no es tan común, pero sí es común, y que en nuestro ancestro común, con los bonobos y con los otros, los gibones, o sea, Sí. va por, o sea, digo, son biólogos, tampoco son unos animales los chavales, pero yo lo traté de resumir. No, igual porque es algo muy común incluso entre biólogos. Hay mucha gente que no tiene en cuenta las trayectorias evolutivas. Porque esa es como un paso extra que siempre que hay un paso extra uno tiende a comerse los pasos extras en los razonamientos. Eh, pero sí, entiendo,
que las dos comparaciones fáciles que tenemos son tipo la de los chimpancés y la de los bonobos, que son dos tipos completamente distintos, como matriarcales y patriarcales. Es decir, bueno, el ser humano parecería ser una especie de híbrido, de lugar intermedio, ¿no? Como que podemos demostrar irnos a la goma para un lado y ser súper poligámicos y muy dominado por machos y esta estructura ultra jerárquica donde a los excedentes se los excluye y hay como un control súper basado en la dominancia física que evidentemente, como decís vos, a mí intuitivamente me parece menos, o sea, me parece una situación no ideal desde el punto de vista que fomenta interacciones violentas y coerción y demás. Y por el otro lado, la sociedad matriarcal que está más organizada de forma equitativa, monogámica y demás. A veces tengo miedo que ahí haya un poco de búsqueda, o sea, de esto de uno pone el carro antes que el caballo. Es decir, yo quiero poner, o sea, yo asumo que la organización patriarcal es negativa y la organización poligámica es negativa, voy a encontrar esos resultados, busco la monogamia femenina y lo encuentro algo, como algo positivo. Siempre tengo mucho miedo con esas investigaciones si no es que cada investigador encuentra lo que había salido a buscar desde un comienzo. El famoso cherry picking. Eh, sí, bueno, todos estos disclaimer que haces me parecen muy saludables y sabios y eruditos de tu parte. A mí lo que me interesa, igual también medio que hice, o sea, yo tampoco le hago mucho honor al argumento bien fino de estos flacos, porque bueno, es tipo el capítulo 6 de un libro que em, dejó los axiomas claros al principio, entonces hay como todo un framework donde después vienen los ejemplos que construyen sobre ese framework. Pero en fin, lo que me interesa a mí, también otro eje que corta muy importante en la historia, que es la domesticación de la agricultura, con lo cual estoy profundamente obsesionado este último tiempo, porque modificó mucho la cancha. Entonces, me parece que lo que me llamaba la atención mientras lo leí, cuando te lo proponía para que flasheáramos un rato, aclarando siempre que vamos a hablar muchas horas y que probablemente digamos animaladas y bla, 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 es esto de esta variable de la escasez de los recursos que genera como un incentivo, vamos a hablar bien en términos con propiedad, genera un incentivo sistémico para que se dé una competencia violenta y para que la hembra se vuelva super, hiper, archimega selectiva, porque no hay muchas balas para gastar, entonces la tiene que gastar bien, entonces como la hembra está muy selectiva, el hombre está luchando por un recurso escaso, que es la sexualidad de la hembra hiperselectiva, entonces como que la escasez de recursos más la hiperselectividad de la hembra es un cóctel para hombres cada vez más violentos. O sea, hay una presión para que eso entre en un feedback loop positivo de aumentarse. Me parecía interesante compararlo con el tema de la agricultura, porque durante la mayoría de la historia humana, los grupos tenían una carrying capacity, tenían una capacidad de carga que era literalmente cuánto podían llevar cargado hasta que se vuelve un problema. O sea que el número de recursos del que podía gozar un grupo tenía como medio un límite, porque también tenía medio un límite el número de personas que había en los grupos. Y yo creo que la agricultura cambia todas las reglas del juego, hace que los humanos se queden mucho tiempo en el mismo lugar y que puedan empezar a tener, a albergar recursos y a planificar recursos, y eso dispara una tasa de natalidad muy sacada, se empiezan a fortificar y empiezan a ir en expediciones de conquistas y bla. Y me interesó mucho esa línea de cómo eso impactó en la sexualidad. Tipo, me parece un tema fascinante. No sé si estoy calificado para abordarlo ahora con mucha idoneidad, pero sí al menos como para tirarla, para que flasheemos. Sí, Eso. ah, para mí hay un caso muy particular que es genial, es divertido y es muy raro, que es el de Gengis Khan, donde uno encuentra las particularidades que tiene el humano, Para contar que bien el estudio que hicieron. básicamente agarraron y o sea, midieron los genes de un montón de descendientes asiáticos y europeos
y encontraron que una cantidad absurda de gente tenía una señal en su genoma, por así decirlo, que postulaba que todos tenían la misma ascendencia. Y cuando buscaron de dónde carajo, quién fue el tipo que engendró tanta gente, llegaron a la conclusión que era Gengis Khan y su linaje. Es decir, Gengis Khan tuvo tantos hijos y sus hijos a su vez tuvieron tantos hijos que hay una porción significativa del planeta que hoy en día podemos decir son los descendientes de Gengis Khan y de la Gran Horda y de los mongoles, ¿no? Por más que ya no existan los mongoles, bueno, sí existen los mongoles, pero entonces hay una idea de que un macho extremadamente exitoso, en términos evolutivos, ¿no? Y sus descendientes, de vuelta, extremadamente exitosos, dejan una marca en el genoma humano de forma permanente. O sea, Sí. Porque además, fue perdón, tal... pero pará, una cosa que son cosas obvias, pero yo no las sé hasta que un libro no me las recuerda. Para el hombre es un gasto muy bajo acabar. Más si puede acabar cuando terminó de conquistar un lugar, se violó todo el mundo y sigue yendo a la próxima aldea a hacer lo mismo. Digo, pensándolo en términos de inversión, no de moral, porque moralmente es súper reprobable el 2022, pero estamos hablando de historia. Digo, el gasto literalmente de decir, bueno, aparece ese hijo, ¿qué le costó a Gengis Khan? Literalmente 5 minutos. Tipo literal, porque ni siquiera me imagino que no se preocupaban por el placer de la mujer encima, o sea que era lo que tarda un guerrero literalmente en acabar. Entonces, eso lo podían hacer mucho. Y si se da una convergencia en la historia de un guerrero particularmente exitoso, que era particularmente fértil, nada, y si sus hijos son encima tipo caudillos del ejército que van a seguir haciendo lo mismo por un par de generaciones, el efecto es muy... Voy a ampliar un toque el estudio porque en realidad es muy interesante para los que lo quieran buscar. Lo que pasa es que Fidel tiene estas cosas tan sabidas que a veces se olvida, que son cosas muy fascinantes que la gente tal vez no vio. Estaban buscando el Adán genético. Estaban tratando de buscar, bueno, de dónde verga venimos y cómo lo podemos comprobar empíricamente, por más que todos sentimos que es de África porque es lo más obvio. Entonces la manera que encontraron es como las mutaciones se repiten. O sea, si a vos nacés y en tus genes, en un cromosoma, hay una mutación, ponele una que muy identificable al final, y nosotros hoy en día, si encontramos humanos que no tengan esas mutaciones, uno puede asumir que el que tiene el genoma menos mutado, para estos cromosomas puntuales que se están midiendo, es el genoma más viejo. O sea, serías descendiente de alguien más viejo. Cuando vos ya tenés esa mutación, que ya los chaves habían encontrado varios hombres en la historia que se habían reproducido mucho para tomarlos como, y en distintos lugares, para tomarlos así como una milestone. Entonces, el flash era el siguiente. Si vos encontrás que Gengis Khan y los de su época tuvieron muchos hijos que todos tienen esta, vos se llama la mutación A, y que George Washington se reprodujo mucho y que hay mucha gente en el territorio donde estuvo George Washington con la mutación A, porque venían de Gengis Khan, y la mutación B, que es la nueva, si vas de adelante para atrás, cuando encontrás una gente que no tiene todas estas mutaciones, estás encontrando cada vez más descendientes de gente más vieja. O sea, linajes que se mantuvieron vírgenes de esos otros movimientos, que es la única forma de acercarse empíricamente. Y lo encontraron en África, en una tribu que ahora no me acuerdo el nombre, que casualmente tiene el lenguaje más complejo fonéticamente del mundo. Que tiene todo un lenguaje de chasquidos, que hacemos una cosa re loca, que tiene sentido, porque por estar hace tanto tiempo en la Tierra, ese lenguaje tuvo mucho tiempo para volvérselo más. Pero nada, bueno. Porque Fidel no estuvo de acuerdo con muchas cosas de lo que dije, como siempre, pero hice lo que pude. No, está muy bien, está prestando atención. No sabía ni qué cara estaba haciendo. Soy demasiado transparente, es un problema. Yo creo que la gente te va a amar. O sea, a nivel contenido sos un sueño para un canal, tipo, sos un sueño hecho realidad. Bueno, entonces, perdón que te hice esa pequeña impresión. Entonces, ¿qué verga te hago? Ok, citaste lo de Gengis Khan, ¿por qué? Claro,
¿Por qué cita a Gengis Khan? Porque uno saltaría a la conclusión inmediatamente, es claro, uno tiene que ser un guerrero violador, hijo de puta, que conquista a todo el mundo para multiplicar su descendencia y van a salir todos pequeños mini Gengis Khan por el mundo. Digo, Gengis Khanizó el mundo, ¿no? El tipo. Eh, pero también no hay que dejar de lado, primero, la plasticidad del comportamiento humano. Es decir, quizás si, o sea, siempre el contrafáctico lo detesto, ¿no? Pero Gengis Khan hubiese nacido en un pueblito budista y quizás no hubiese sido el gran conquistador del mundo, destructor de los pueblos y unificador de la horda. O sea, nada te dice que su violencia y su capacidad guerrera esté codificada en sus genes. O sea, estoy seguro que parcialmente sí hay algo de... pero, por ejemplo, la aptitud de los hijos de Gengis Khan es solamente ser los hijos de Gengis Khan. Quizás... Ahí para mí la estromaneaste igual. Porque, a ver, están los genes y el environment. Si el sí, ambiente, o sea, si el chabón hubiera sido budista, probablemente Gengis Khan hubiera sido un budista que en el microcosmos del templo budista sería uno de los más agresivos para lo que signifique la agresión en un templo budista. Tipo, si le tocaste el jardín zen sin querer, tipo, te puso medio cara de forro. O sea, no sé cuál es la vara de ser agresivo dentro de un templo, pero digo, tiene algo latente que su environment, tipo, macheó muy bien. sí, pero después el otro punto que quería decir es, no todos los guerreros requieren altos niveles de agresividad. Porque digo, no es solo un guerrero, es un estratega, Gengis Khan. O sea, si vos fueses a otro tipo, me parece que hoy la demostración es hoy en día, digo, no toda persona exitosa sexualmente es una persona agresiva. Eh, Es una discusión interesante, tal vez no es físicamente agresiva, pero sí creo que es agresiva, yo al menos. Yo creo que vamos a poner un ejemplo que parezca alejado de esto, un artista. sí. Para mí los artistas que yo conozco, los que son exitosos, más que nada en lo sexual, y bueno, y en lo artístico comercial, son unas attention whores, unos narcisistas de mierda, y si la competencia acá es por la atención y por los recursos sexuales, su game es recontra agresivo. O sea, yo puedo ver esa agresividad en cómo, qué sé yo, disputan cuánto tiempo van a estar en el escenario. Comparado a otros músicos, tal vez, hablando de músicos, a otros músicos tal vez más sumisos. O sea, yo la agresividad la veo hasta en militantes, la veo, o sea, es muy nichiana esa visión que tengo, pero para mí esa voluntad de poder, esa cosa que se esconde atrás de valores más posmo, más de época, te das cuenta cuando alguien es medio un líder ambicioso y cuando es más ship, cuando es más ganado. Yo creo que eso todavía, a mis ojos, tal vez yo proyecto mucho, pero a mis ojos es bastante claro. Para mí, al Mm, menos. claro. El tema es también si ser ship o ser buscador de poder te va a garantizar tener altos niveles de descendencia, ese mismo Bueno, humano. a mí me parece, Me- sacando el tema de la descendencia, porque la gente puede ser homosexual, usar forro, digo, ahí sí te banco que la cultura impactó, de hecho el libro lo dice, apareció el control, el birth control, tipo los anticonceptivos, que fue una revolución para la mujer porque pudo empezar a dejar de pagar costos tan grandes por el sexo, o sea, hay toda una discusión que creo que vamos a tener un rato, pero respecto a lo que estamos hablando literalmente ahora, eh, mm, a mí me parece que sí, yo que digo, hoy en día, o sea, hay un claim para hacer. De hecho, me parece que las redes sociales son bastante asquerosamente obvias en esto. Es tipo, tenés muchos seguidores, que es literalmente la definición de no sos ship. Tipo, si tuviera que definir no sos ship en términos fáciles, te sigue mucha gente. Es como si estuviéramos viviendo en la época del Imperio Romano. Es tipo, ¿cuántos aldeanos caminan atrás tuyo, señor feudal? Listo, coges mucho entonces. Como me parece que hoy en día es bastante claro eso. bueno, pero ahí yo de vuelta a algo con lo que arrancamos toda esta serie de podcasts, es que iría
a si te estás quedando en la selección del individuo o en la selección del grupo. Pues si vos vas a una comunidad mormona donde tienen 18 hijos por pareja y viven en una comunidad no violenta y todo lo demás, podría decir que un grupo pacífico tiene más chances de engendrar muchos hijos, porque no se están matando entre... O sea, Ahí ponele tenés que razón, ahí tenés razón. Ese es tenés un punto. una tribu de guerreros, ¿no? Y una tribu de luditas, que viven de hacer instrumentos de música y rancheando alrededor del fuego todos los Y días. unos virgos. Claro, ambos tienen 8 hijos por pareja, ¿no? Pero los luditas sobreviven 7 porque uno se muere de una enfermedad natural y los guerreros se mueren 6 porque están de conquista en conquista. Incluso si aumentasen, o sea, hay un problema entre la cantidad de hijos que tenés y la mortalidad que tenés por tu estilo de vida también. O sea, esta cuestión de la agresividad no me sorprendería que esté ligada a mayores chances de morir eh, más temprano. También Igual de ahí vuelta, sí siento que la estamos mezclando, porque por un lado, si hay dos estrategias que se me ocurren para... Si tu objetivo es que tus genes conquisten el mundo en el futuro, podés o eliminar la competencia o aumentar tus copias, o las dos. Yo creo que en la mayoría de los ambientes en los que vivió el humano, al menos de la revolución agrícola para acá, el guerrero medio que era exitoso en los dos puntos. Colonizaba nuevos lugares y sus recursos, eliminaba la competencia, tipo un león que conquista un territorio y se come a la cría del otro y agrega a la leona a su harén. Tipo, es un comportamiento que me parece bastante razonable. Ahora, ¿cómo viaja eso al 2020? No digo razonable a nivel estratégico, si tu estrategia es que tus genes ganen la próxima generación. Bueno, loco, al que le resulte fuerte ponga Animal Planet. O sea, no estoy diciendo que está bien, estoy diciendo que pasa. Ahora, hacer que eso viaje al 2022, sí, ahí sí me parece que se pone rarísimo todo. Porque la cultura nos alejó mucho de la inmediatez en ese sentido. Pero bueno, a lo que me quería referir es que al menos me parecía interesante esto de que la monogamia también resume un poco lo que hablábamos el otro día medio en joda de los incels, pero tipo sin enforcearlo desde el Estado, sino pensarlo. O sea, la monogamia, al aumentar la inversión de tiempo del padre en sus crías, tiene la consecuencia indirecta de facilitarle a los hombres más virgos la posibilidad de reproducirse. Porque el hombre deseable, el Chad, el guerrero, está ocupado criando a sus 3 hijos. No está diseminando su semen tipo ampliamente. Entonces, esto de que la escasez suele generar una presión sistémica para que el hombre se vuelva más tincho, digamos, y se vuelva más dominante y quiera tener un harén y qué sé yo, y que en situaciones más de abundancia y de paz social y qué sé yo, de enforcement de la monogamia, ahí tendrías un argumento interesante de por qué la religión sí tal vez tuvo un efecto interesante en la pacificación y la cientificación del mundo. Si lo que estoy diciendo tiene sentido, porque la religión fue una gran arquitecta de la monogamia. Está bien por cuestiones de natalidad obvias y para tener una sociedad menos conquistable por un enemigo, pero que lo hizo, lo hizo. sí, sí. Justo cuando me mencionaste el tema hoy a la tarde pensé en eso, en cómo fue prácticamente la mitad de las normas morales del cristianismo es eh, reproducite y no, tipo, no, ni siquiera es como una especie de mandato contra el placer y de búsqueda de la reproducción y la multiplicación. Sí, es Eh, un poco lo que decías recién. De hecho, es muy interesante desde un punto de vista, además de memes de Dawkins, por qué la iglesia está en contra de los anticonceptivos, si lo pensás así. Es como, tipo, es un resabio de eso de no gastés sexo al pedo. Que haya hijos por ese sexo. Y, y me parece a mí que esto que la estrategia mormona, me parece que es un caso
extremo y también un caso codependiente de una sociedad ya industrial, como que, porque el mormón, no sé qué tan generalizable es la lógica, pero siento que antes, al menos en el pasado, había muchas sociedades que iban por esa vía tal vez, tener un signaling muy estricto a nivel religioso, o sea, tener una religión muy restrictiva que con con esta otra función de la religiosidad que yo contaba el otro día, que es de signaling, ¿no? Nos volvimos todos locos, estamos creyendo en pelotudeces, es de mirá lo extremo que es mi adhesión al grupo para blindarnos todos y tener la oxitocina adentro de estas fronteras y ahí sí hay un fenómeno más de selección de grupo, me parece. Y entiendo que en el pasado había muchas comunidades que en vez de ir por la estrategia guerrera de la colonización, iban por la estrategia de, como los judíos, tipo, no, aislémonos, cuidemos mucho nuestro linaje genético, seamos muy estrictos con que no haya un mestizaje y todos se van a su casa a coger y a tener muchos hijos, con la misma mujer. Todos. Y el que no tiene hijos y la mujer fértil y al gay lo miramos mal y lo exiliamos, o sea, como muy centrados en la procreación. Había muchas comunidades que fueron por esa vía en todo lo que fue el medioevo y el feudalismo y todo eso. Y tenía un sentido como estrategia. Decimos, aislémonos, también por todo lo que discutimos siempre de los free riders y el altruismo y todo eso, que fue mucho la discusión también del Renacimiento, porque el Renacimiento, toda la Romagna en Italia y todo el Renacimiento italiano, que recuerdo a la gente, se llama Renacimiento porque lo que renace es el mundo clásico, muchos fueron por la solución demográfica de la ciudad, que la ciudad era medio el espacio natural de la antigüedad. Era lo suficientemente grande como para poder defenderse, lo suficientemente chica como para poder ser algo controlable desde la democracia directa. Entonces se dio todo un debate entre el reino, el imperio y la ciudad. Y mucho de ese debate tenía esta contracara de estrategia, creo yo, ahora que vengo leyendo mucho sociobiología, tenía esta contracara de, bueno, ¿qué estrategia queremos? ¿Dominar a otro, quedarnos con sus recursos, sus mujeres, aislarnos y defendernos y fortificarnos muy bien y dedicarnos a coger? ¿O un punto medio que fue como medio la síntesis de lo que fueron todos los reinos europeos, que son el Petri dish, tipo la cápsula de Petri que va a terminar en el estado absoluto laico después? Pero bueno, ¿en qué lugar está la religión? ¿El rey arriba de la religión? ¿Cómo es nuestra relación con el papa? Bueno, todo lo que es todo lo que es la cuna del protestantismo fue no, rey, quiero rey, el papa se va a la concha de la lora. En mi reino está el rey y la iglesia la controla el rey, o sea, y la iglesia tiene una visión muy imperial, muy de ir en las cruzadas, evangelizar a todos, los jesuitas. Yo creo que si nos ponemos un poco rígidos con la interpretación, se ven claras las estrategias a nivel grupo. De nos encerramos a coger o nos vamos a hacer un poco de preaching. Bueno, te Yo dejo. pondría el asterisco siempre de que cuando hablemos de estrategias son mayoritariamente Sí, inconscientes. sí, recontra, recontra. O sea, Tal vez hay una eh, intuición en los textos bíblicos o en las constituciones que podés ver como mm, algunas intuiciones que están buenas, como el tema de los celos. Digo, los celos menguan siempre en cuanto el hombre pueda tener mayor control sobre la certeza de si es padre o no. O sea, yo creo que algunas de esas intuiciones, medio que los refranes muchas veces tienen la posta porque hay medio una intuición en la Vox Populi de cómo funcionan las cosas. Pero más que eso no, te banco que pasa todo abajo de la conciencia explícita, digamos. Para sí. te dejo, te interrumpí porque me inspiré. Sí, ¿a qué quería ir? Ni idea porque te Eh, interrumpo a cada rato. em, bueno, a mí, volviendo al principio de todo, hay algo que de todas formas, cuando lo escuché también a Sapolsky y me hizo ruido, que es por qué hoy en una sociedad de la abundancia, donde prácticamente pasamos la escasez, digo, no somos Star Trek, pero eh, tenemos más gente que se muere de sobrepeso que de falta de comida, ¿no? O sea, justo
nosotros no vivimos en el país más desarrollado del mundo, donde hemos terminado con la pobreza, pero en gran parte de Occidente ya la gente no se muere de hambre. Digo, no hay una escasez en el sentido medieval del término, medieval o de mitad del siglo XX, o sea, desde Totalmente. tipo, no tenemos más hambrunas a la ucraniana, a la Stalin cierra los graneros de Europa del Este y se mueren 500.000 de personas. Muy loco que esté Eh, diciendo esto en la víspera de una potencial invasión rusa a Ucrania en el la- 2022. Sí. Eso también, sí, que está queriendo, Putin que está queriendo hacer un revival Sí, un homenaje. y Nos van tenía que a llegar, retocar la puerta mañana a la KGB, boludo, por haber dicho esto. tenía que llegar a Polonia y ya no tiene frontera directa, ese es el tema. Pero esto, o sea, ya no tenemos hambrunas masivas al estilo siglo XX o antes, ¿no? Pero si vivimos en un mundo donde seguimos pensando siempre que nos falta, tenemos que cubrir más y más necesidades, pero la verdad es que vivimos en un mundo muchísimo más abundante que todos nuestros antepasados. O sea, es un delirio que puedas abrir la canilla y salga agua corriente y Mal. potable y que toques una tecla y tengas luz y que nosotros estemos hablando a no sé cuántos, 15 o 20 kilómetros de distancia vía una pantallita mágica. O sea, em, Saber que la comida que compro a media cuadra a cualquier hora, porque hay un Carrefour 24 horas, no me va a matar. O sea, tener la casi certeza de que no me voy a enfermar comiéndola. sí, exactamente. Entonces, un mundo casi al borde de pasar la escasez, ¿no? ¿Por qué mantenemos, por qué en gran parte del mundo se mantiene la monogamia, que sería la estrategia de la abundancia de recursos, y por qué ahora siento que estamos virando hacia una cultura que acepta y desea cada vez más la poligamia? Yo estoy pensando sobre eso, esto vas a raíz de leer este libro, y un poco el axioma de este libro era, ¿es razonable que las mujeres banquen la poligamia ahora? Pero era medio patronizing el argumento, pero tenía su sustento, era como, las mujeres creen que quieren eso, pero no les conviene. Como que el argumento del libro es bueno, los anticonceptivos, la situación de la educación, de los derechos, todo esto que todos ponderamos, creo, o al menos yo, por más que me molesten los progres a veces, tipo, no estoy en contra de lo que se conquistó a nivel de derechos, a veces sí, con ciertas cuestiones de cómo se está interpretando el sistema penal en algunos casos, pero bueno, es para otra discusión, pero así con la lupa en zoom out, aguante el progresismo, son todas conquistas recontra varias y congruentes, creo, con el mundo que la mayoría quiere. Pero, lo que decían en el libro es, hay como tres estrategias a nivel, yendo a un punto de vista más biológico acá, más hortiva. Tenés la estrategia de invertir en tus crías, que sería la estrategia de las mujeres mamíferas que están obligadas a hacer eso, porque tienen que tener la verga esa dentro suyo. Interesante para discutir, no sé, desde el aborto si queremos, pero no más que eso, no hay mucha vuelta que darle. Tipo, si la humanidad va, al menos hoy, 2022, a no desaparecer, una condición necesaria es que las mujeres tengan que invertir en las crías. Entonces, la estrategia del medio, del lado del ese tiene más que ver con cosas que no nos caben, como la violación, que era medio forzar la reproducción en otro ser vivo. Generalmente por esto del dimorfismo y el 15% más en average de tamaño que tiene el hombre respecto de la mujer y más fuerza, qué sé yo. Y el tema de la inversión posterior en la cría. No sé cuántos casos habrá de violaciones de mujeres hacia hombres, los debe haber, pero me animo a decir que la gran mayoría de las violaciones de la historia fueron de hombres hacia mujeres. Entonces, es una estrategia que tampoco es muy para las mujeres, esa estrategia, es más que nada para el hombre. Y la tercera estrategia es la que habla un poco el libro, es la de esta poligonía de los dos sexos. Tipo el one night stand, coger entre todos, tranca, bla.
Entonces, medio de la postura del libro es ahora que la mujer no tiene que pagar tanto el precio de coger, porque tiene formas de no quedar embarazada, la mujer le está tomando el gustito a la tercera estrategia. El hombre ya sabemos que le gusta la tercera estrategia porque está mucho más alineado con su situación biológica, la tercera estrategia. Porque es tipo, hay un montón de mujeres dispuestas a estar con vos y no romperte las pelotas para que te quedes después a invertir tiempo ni recursos. O sea, es medio el sueño del hombre. Y si no, tenía, al menos en la historia, la estrategia del medio, que era, bueno, puedo forzar esa situación sin pedirte permiso porque soy más fuerte. Entonces, bueno, medio estoy buchereando en un tiro del argumento porque, bueno, no me lo acuerdo, lo leí hoy, medio me quedó perfectamente alineado. Pero lo que era interesante, bueno, el libro, por eso te digo, es medio condescendiente el argumento. El argumento del libro un poco es, la mujer está entrando en esta, pero por motivos endocrinos, hormonales, de sociedad, no le conviene, y no se da cuenta tal vez que no le conviene. O sea, a la larga no le conviene. Todavía, ahora justo empecé a hablar del tema de la homosexualidad y no lo leí todavía, así que todavía estamos en el espectro de gente hetero, digo, porque después está toda la otra discusión donde la reproducción ni siquiera está en juego. Así que ahí hay que ver cómo se lo aborda la situación. Pero bueno, mi respuesta es de por qué en una situación de abundancia estamos recurriendo a métodos que solían tener que ver más con situaciones de escasez, es que la situación del control de la concepción de los anticonceptivos cambió el juego completamente. Es un poco el argumento de Jordan incluso. O sea, la mujer antes no podía contemplar esa estrategia por el simple hecho de que no tenía control sobre su embarazo. Ahora lo tiene. Entonces medio que se le dio la opción de no tener que pagar los costos del sexo libre. Y le cabió porque tiene endorfinas y la posibilidad de sentir placer. Entonces también está maximizando placer. De ahí a que le convenga o no en el long term, como dice este libro que sostiene que no, es algo que podemos discutir. Pero creo que la respuesta a tu pregunta es: la revolución que fue los anticonceptivos es tan grande que desplazó la lógica de la influencia de los recursos en el tipo de... Al menos en estas sociedades súper postindustriales y abundantes de los famosos weird countries, ¿viste la sigla esa? The Western Industrialized, no me acuerdo lo que significan las otras letras, pero para mí viene por ese lado. O sea, la variable demográfica y de recursos dejó de influir tanto por la revolucionario que fueron los métodos anticonceptivos, al menos en la ventana del corto plazo. Ese es mi intento de respuesta. Sí, después, por otro lado, creo que hay algo importante a tener en cuenta de la biología, es que el placer del sexo es medio un engaño para que te reproduzcas biológicamente. Es decir, la tentación por el placer hace que te reproduzcas, a veces accidentalmente, digo, no, se han dado casos. Eh, y me parece que una estadística que marca mucho acá la diferencia es como todos los países que van saliendo a la pobreza, el número de hijos por mujer disminuye abruptamente. Y Pasa de que eso números. también está correlacionado con las mujeres cada vez teniendo más estudios terciarios. O sea, en algunos lugares También. disminuye, en lugares se corre 10 años más y no lo tienen a los 20, lo tienen a los 30 porque priorizaron estudiar o consiguieron un laburo más piola porque ahora pueden en cantidad. Digo, siempre las mujeres pudieron tener buenas posiciones, pero en la estadística estaba muy bajo eso. Eran mucho más amas de casa. Había mujeres excepcionales, pero eran eso, eran excepcionales. Ahora la media de las mujeres estudia más y labura más. Pero sí, todo hoy en día está pasando lo que decís vos. Los lugares más ricos se están alejando de cojamos como conejos. Que es interesante cómo cambió eso. Sí, por favor, perdón. Em, sí, o sea, yo creo que hay algo importante de no establecer esto como que algo está bien o mal, ¿no? O sea, tanto tener hijos como el no tener hijos, la poligamia o la monogamia no tienen un valor moral per se que podamos extraer de la biología.
sea, ya de por sí, desde la ley del divorcio establecimos que la norma es la poligamia secuencial. Es decir, quizás no tenés varios partners, varias parejas en simultáneo, pero básicamente lo que habilitó el divorcio es que puedas tener varias parejas a lo largo del tiempo, que eso hasta hace poco no existía tampoco. O sea, ya de por sí el hecho de ser monógamo un rato con alguien y después un rato con otra persona y después con otra persona, ya es un invento relativamente nuevo. O sea, tenías que esperar a que tu pareja se muera, básicamente. Los divorcios eran extremadamente raros. Como que hay toda una cohesión de grupo que lleva a obligarte a mantenerte monógamo con la misma pareja, sobre todo en Occidente. Sí, Em, siempre estuvo la tensión del sexo extramarital, eh, que ahí ves bien el balance entre la sociedad haciendo lo que puede y el hombre mm, teniéndola. Es como cuando te fumabas un porro en una plaza, como diciendo tipo, obvio que el policía sabe que estás fumando porro, pero al menos estás en una plaza y no tipo en la mitad de la calle. Medio en la Buenos Aires, en la capital federal del 2014, donde te podían parar por fumar. Yo siento que es un poco así con el sexo extramarital en el pasado. Era como, bueno, mantén el decoro de tu familia oficial. Y también se sobreentendía que, como decíamos, el hombre poderoso, el que tiene tipo también un poco la llamada interna pasada por todo el engranaje de la cultura y de la subjetividad y qué sé yo, pero medio su mandato de spread the seed, un poco yo creo que había una tolerancia implícita que lo va a hacer, pero que lo haga con discreción. Como hasta mismo la mujer, supongo, si tu esposo era un señor feudal y se iba 3 meses a la guerra, o sea, es como el viaje de negocios de ahora en muchas familias. Yo creo que la mujer sabe. Y el fenómeno de la mujer ama de casa que está con el jardinero, tipo todos esos clichés, también debe haber tenido su fundamento en el pasado. Pero es como, me encanta esos casos a mí, porque me parecen como cristalizaciones de los distintos órdenes actuando sobre el humano. Como la sociedad mm, haciendo lo que puede, el humano igual teniendo sus urges, tipo sus necesidades, y como mismo todos los actores sabiendo que las tiene, y juzgando, como premiando más la discreción que la inocencia. Como que no se note, ¿entendés? Como el decoro. mm, Nada, creo que la sociedad victoriana o las sociedades más como las sociedades que realmente quisieron ir a fondo, me parece, con esta cuestión, fueron las que más se esforzaron en meter a Dios adentro de la cabeza de la gente. Como las que más recursos gastaron en que la gente se sienta vigilada, aun cuando no había nadie vigilándolos. El fenómeno de la culpa, mm. creo que fue producto de sociedades que no quisieron transar con eso. Con esa cuestión más formal de, bueno, el sistema funciona y está esta válvula de presión donde se desahogan, pero no lo visibilizamos. Creo que hay toda la idea de la rigurosidad religiosa. Me parece a mí que era la forma de algunas sociedades o algunos grupos de decir, no, acá Mm. no. Tipo, acá no se tranza. Pero El- nada, perdón por el título. Te estoy interrumpiendo mucho, perdón, porque es un tema que me Todo gusta. bien. Seguí, seguí, seguí. Sí, no, la idea es una conversación. Lo que iba a decir ahora era que para mí me parece igual positivo, desde mi punto de vista, el hecho de que gracias a los avances tecnológicos y culturales y sociales y económicos de abundancia, se levantan barreras de coerción para hombres y mujeres en cómo podemos actuar. Y al uno tener mayor libertad de acción, creo que finalmente las personas pueden actuar más parecido a como querrían actuar, sin esas restricciones impuestas, ya sea por escasez de recursos o por normas sociales o por mandatos religiosos, por expectativas de género. Creo que cuanto más se van cayendo eh, esas cosas que se esperan de uno, hay menos herramientas de coerción y en esa libertad el humano puede desplegar todo el rango de acción que tiene, que es gigantesco. Al mismo tiempo, me parece que en esa libertad pueden aparecer problemas nuevos, como, uy,
Perdón, me sonó una alarma, ¿me escuchás? Sí, sí, nunca se cortó el audio. Fue muy gracioso que te hayas Ah, ok. invertido. Pero mi problema es cuando hay veces tenemos tanta capacidad de acción que creamos problemas nuevos para nosotros mismos, ¿no? O sea, yo hoy en día puedo eh, comer tanto que me muero de la cantidad de comida que ingerí, algo que era extremadamente raro. O sea, Pero tenés que eso, estar en una ¿eso posición te de parece un problema nuevo a vos? relativamente, digo, la obesidad es una epidemia o pandemia, depende cómo lo Pero quieras digo, por ejemplo, el decir, libro este relativamente. habla de que la velocidad de la hipernovedad de esta sociedad industrial y después postindustrial. Postindustrial, le digo a la gente que le interese, se le suele llamar a lo que pasó después de la caída del muro de Berlín, pues es como tipo, si no queda un pedazo demasiado grande que a la gente que estudia esto le incomoda que tenga todo el mismo nombre. Entonces es industriales más o menos desde la máquina de vapor hasta que tipo terminó la Guerra Fría y dijimos, bueno, necesitamos un nuevo nombre, agregar un post, listo, se entiende. Podría haber sido sociedad digital, Por porque ejemplo, sí, yo técnicamente creo que no ya sé. se debe estar asomando un nuevo nombre, porque ya Mm, desde el 80, desde el 79 hasta ahora pasaron demasiadas cosas. Pero bueno, en sí. fin. El libro este que estoy leyendo habla de que está cambiando todo muy rápido y que el humano, que medio que la habilidad del humano a nivel comparado con otras especies es eh, tratar de minimizar los trade-offs. Es decir, tipo, el humano es como un constructor y dominador de nichos. Pero con la división del trabajo logra que tener a alguien especializándose en algo a la vez de mantenerse como grupo, como algo, como un animal exitoso de una forma muy general. Como que la mayoría de los problemas y la mayoría de los animales, cuando eligen atacar un problema, medio que pierden por otro lado. Entonces, poco lo que Mm, el humano demuestra con respecto a otras especies, esta capacidad para quedar bien parado de todos los lugares posibles de una manera muy notoria. Pero bueno, mm. lo que es el Sí, libro. Sí, perdón, sí, por favor. No me pero, pidas permiso para interrumpir, man, yo empiezo a hablar, empecé a hablar. pero justamente en ese caso, creo que a veces en esa búsqueda de minimizar trade-off nos pegamos balas en el pie. Por ejemplo, la automatización, ¿no? Que decir, a mí me encanta automatizar cosas, es decir, yo soy muy fan de tener todos los beneficios sin ninguno de los costos, que decir, que la máquina trabaje por mí y yo, mientras tanto, leo o tomo Nesquik o qué sé yo, como hago mi vida, cosas que tengo ganas de hacer y no que estoy forzado a hacer para conseguir mi sustento económico y alimenticio. El tema es que cuando la automatización se generaliza y todos los trabajos pueden ser automatizados, medio que de repente no tengo nada que hacer desde el punto de vista económico, ¿no? Y por cómo está construido nuestro sistema social, implica que hay mucha gente que se queda sin sustento y no sé en qué se convierte a la larga eso. Es decir, hay mucha gente que se beneficia de la automatización por ser dueño de la maquinaria, Y bueno, pero pero el que... ahí no es tan nuevo el problema. O sea, hay No, muchos no, escenarios en la obvio, historia, pero hay muchos cuando las escenarios en la fábricas... historia que es de crueldad darwiniana, que es decir, va a cambiar el paradigma. Como lo que hablábamos el otro día, si hubiera un ángel de la guarda cuidando a los tacheros o a los conductores, como diciendo, a nivel global, si se va a automatizar todo, yo creo que los resultados van a ser tremendamente beneficiosos. En nivel tipo, si los autos se manejan solo va a haber menos accidentes, si los trámites del gobierno, si Amazon, si los drones te hacen el delivery, o sea, el trade-off va a ser positivo. Va a haber gente que la va a pasar mal, pero digamos, eso creo que pasó siempre. Siempre hay un momento de cambio de paradigma en el que alguien va a perder su kiosco. Sí, o sea, estoy 100% de acuerdo. Es el caso de la industrialización De- en y, Inglaterra, o y sea, si la va, revolución industrial. De sí, golpe, un tren puede llevar lo que llevaban 800 personas, qué sé yo, sí. o 1500 caballos. Digo, la población mundial de caballos viene disminuyendo desde 1915 hasta ahora y está siempre en un mínimo, o sea, cada vez menor, cada vez hay menos caballos en el mundo.
Pero ese es el destino de los humanos, entonces, que de golpe somos una cantidad excesiva de personas Para mí y te en un... estás contradiciendo a vos mismo, No, no, pero digo, pero te estoy tirando los 55 minutos con la esperanza de que nadie lo escuche porque pues me voy a poner picante. Vos dijiste que te gustaría analizar estos temas sin extraer cápsulas morales. Entonces, si no lo vamos a ver moralmente, no es o sea, lo que estás diciendo acá básicamente es algunos individuos van a pagar el precio de movimientos a nivel de la especie. Y eso, si le sacamos lo moral de, ay, me imagino el pobre persona sin trabajo, no es ni bueno ni malo, y sí, no es novedad. Creo que sí es la historia del planeta. estoy de acuerdo parcialmente. A O ver. sea, em, hay un hecho, es que esto, o sea, la automatización va a suceder, ¿no? Yo no creo en esa nueva corriente anticientífica o antitecnológica particularmente de, no, detengamos el progreso, no se nos fue la mano, tipo, ¿qué hicimos? Nos despertamos a la mañana siguiente y, uy, bomba atómica, ¿no? Como un poco esto, vamos a crear una inteligencia artificial que nos va a pasar por arriba. Vamos a crear una tendencia tal hacia la automatización que nadie va a tener laburo. Está bien, pero creo que eso es medio inevitable, ¿no? Como es parte del deseo humano de no trabajar y de no hacer nada, de poder dedicarle el tiempo a hacer otras No es un cosas. deseo humano, es un deseo de un No es un mandato de las animal, cosas vivas, claro. O sea, hacer el menor claro, esfuerzo posible. claro. Entonces yo creo que eso se va a dar de todas formas. Y no creo que la automatización sea mala, por ser todo lo contrario. Yo soy muy pro tecnología. Creo que siempre la tecnología nos ayudó a vivir mejor Sí, todo con tantos tu sistemas. disclaimer había empezado con yo estaba hablando Sí, de la hyper novelty, vos dijiste lo del tiro en el pie, crear problemas pero nuevos. claro, pero yo creo que con este problema que creamos no se trata solo de algunos individuos pagan el costo y ya. Creo que a nivel especie va a significar un cambio significativo que va a tener, o sea, o creo que todavía estamos a tiempo de elegir qué costo vamos a pagar. Y como utilitario que soy, creo que lo ideal sería pagar el menor costo posible de vuelta, porque la idea es minimizar los trade-offs. Entonces, automaticemos el mundo entero, pero que la menor cantidad de conductores de Uber se queden sin laburo y se mueran en la pobreza, digo, porque finalmente soy un ser humano que cada tanto tiene emociones y siente empatía, entonces, y compasión particularmente, preferiría que el costo lo paguen la menor cantidad de personas Mira, posible. ¿Cómo logramos eso? para mí, yo en mi humilde y judía opinión, la tiré, la metí. Me metí de onda. No, o sea, a ver, voy a salir. Yo también. A ver, me estás corriendo. Falta que te ponga el pianito, boludo. O sea, sí, me estás corriendo. Yo también tengo emociones. Lo que digo es. Me parece que siempre y cuando no exista un organismo con capacidad de enforcement, como lo puede ser el Estado argentino respecto de nosotros dos, a nivel internacional, porque todos sabemos que la ONU no es un organismo con capacidad de enforcement, la ONU es equivalente a que pongamos un gazebo en la mitad de una guerra y que se junten los generales a ver hasta cuánto tardan en caerse para el culo de nuevo. Yo creo que no se puede orquestar esta gran visión utilitarista, porque por cómo funciona el capitalismo moderno, actual, es una competencia entre economías. Entonces, como ninguna economía va a tener una meta utilitarista global, va a tener una meta local, o sea, de donde esté radicada, lo sumo, si es que la ley la obliga a tenerla, y va a ser utilitarista en cuanto a esas fronteras. Y como el mundo no está en una equidad de desarrollo, no hay nadie que enforce esto que a vos te gustaría que pasara. O sea, es literalmente un sueño ingenuo, creo. Salvo que la humanidad No, empiece a laburar para crear esa autoridad internacional que pudiera orquestar este proceso. Con eso en mente. ¿Te frizaste o tipo te mind blowé? Ah, te frizaste. Sería muy loco que no, tipo un argumento no, mío sí, me produzca frisé un que te segundo porque frices en cayó la una llamada. realidad. Claro, me dejaste duro de verdad.
No, te escuché todo, pero me cayó una llamada. El problema de estar con el celular. No pasa nada. Em, y no, o sea, yo no quiero ser, no soy del el campo ingenuo que es decir, tipo, bueno, vamos a reglamentar todo y vamos a crear una estructura mundial de coerción donde vas a estar obligado a contratar gente. Yo no estoy Eso no es diciendo. ingenuo, para mí. Eso sería una solución viable. No digo que lo hagamos, pero digo, no sería ingenuo. Me parece que ingenuo es pretender que sin esa autoridad todos actúen tipo en concierto. Hmm, Pero me parece ingenuo creer que vaya a suceder de la noche. O sea, no. Me parece difícil en cuanto a la tendencia. Por más que haya una tendencia mundial globalizadora, creo que hay suficiente diversidad de actores como para que esto, Rusia no va a ponerse de acuerdo con Estados Unidos, o China con Estados Unidos, o tantos países entre sí por cuestiones históricas de odio mutuo, eh, que no es que en ningún momento todos nos vamos a poner de acuerdo de, che, chicos, nadie crea una inteligencia artificial súper inteligente que pueda volar el planeta por los aires, porque no podés controlar todos los actores. O sea, eso me parece ingenuo, que uno va a poder controlar a toda la humanidad. Digo. Si ya se nota que en los estados modernos que el deseo de control absoluto de los ciudadanos es absurdo, y siempre falla y crea más costos que beneficios. Eh, no veo que podamos frenar la automatización y no veo que podamos... la automatización es un ejemplo, pero volviendo Sí, al sí. tema de hoy, no creo que podamos frenar la liberación sexual de la población mundial, ¿no? Tampoco Eh, creo que haya una liberación sexual a nivel mundial. La hay en las economías que están yendo bárbaro. sí. O no bárbaro, pero están cerca de los lugares donde está Mm. yendo todo bárbaro. Sí, pero por ejemplo, esto, Argentina es una economía marginal, cuando no en decaimiento, y sin embargo gozamos de... No, yo creo que igual Argentina, aparte vos fijate, sin ponerme muy picante, pero un poquito picante, que Palermo, Saavedra, Belgrano, Núñez, Instagram, tipo birrerías, es como un pedazo del primer mundo. O sea, nos vamos a alguna provincia, no sé, o sea, es un fenómeno urbano, justamente, esto de la liberación sexual, super progre, todo, porque tiene que ver con ciertas condiciones que se suelen dar en los centros urbanos. Pues este país tiene mucho de no urbano y te diste cuenta, por ejemplo, en la discusión del aborto en el Senado. Está bastante empatada la cosa. Y esos representantes o sea, justamente los diputados son representantes proporcionales al número de gente. La gente suele estar mucho mayor número concentrada en las zonas urbanas, pero como el federalismo versus los unitarios a nivel internacional fue una pelea muy dura y casi una guerra civil en muchos países, los señores feudales del pasado ganaron que el Senado tenga una representación territorial que no tiene una lógica cuantitativa, sino cualitativa y demográfica, entonces, digo, perdón, geográfica. Entonces, te das cuenta de que en las zonas que no son urbanas no se está experimentando tanto ESI, liberación sexual, que es un fenómeno global, ahí sí te digo. Por eso te digo que me parece que en los lugares donde no llegó todavía ni siquiera a las ciudades, o no en gran medida, esto, o el Estado está en una, yo no sé si mundialmente se está dando esta trend. Creo que se está dando en todo lo que es la zona euro, Estados Unidos, Latinoamérica en las ciudades, y en Asia debe estar pasando en algunos lugares, pero en otros muchos no. Mm, No sé, no tengo los números a mano, pero mm, creo que está muy correlacionado con tasa de alfabetización y urbanización y todo eso. mm. Bueno, Igual pero la estamos de cuestión... acuerdo, boludo. Nada más que te estoy No, no, corriendo. estamos de acuerdo. Yo creo que es una locura pensar, y cuando dije ingenuo me parece ingenuo pensar que el mundo se va a arreglar como desde arriba hacia abajo, en el que va a aparecer una gran organización, interplanetaria. Vamos a hacer la Federación Humana. De vuelta, tenemos que traer a la amenaza intergaláctica. Bueno, pero justamente la amenaza intergaláctica sería buenísimo que tenga una cara, pero digo, si lo del global warming se pone lo suficientemente picante, creo que es el tipo de acontecimiento que podría forzar una unión que ya no pase tanto por la buena onda. Tipo, necesitamos una situación de emergencia, cosa que en la ONU se sienten y sea como,
estado de excepción, loco, el país de mierda que se opone, te pongo una sanción económica a nivel te fundo. Tipo, te fundo. Y si alguno de los pijudos se planta es, vamos a la guerra. Pero vas a hacer 1 contra 6. Y va a ser una guerra horrible. O sea, como que siento que para que la ONU se pique a ese nivel, tiene que pasar algo. O sea, lo que sí te banco, me parece que es algo que podríamos discutir la semana que viene, porque me encanta comprometerte en vivo, que es esta magia descentralizada que tiene el capitalismo para lograr resultados utilitaristas, que es verdad. Porque hay algo de la planificación centralizada por propios límites cognitivos y morales humanos que sale peor que esta medio mano invisible, aunque el Estado sí interviene, pero digamos, como que la mejor CB que tiene el capitalismo es, como entendí o sea, para mí el Stillman del capitalismo, el argumento más respetable, sin querer hacerlo quedar como un sistema de mierda, es decir, mirá cómo mejoran todos los índices con un sistema que lo único que pone es a la gente a competir. Digo, mirá como cuando nadie está rompiendo los huevos con planificar todo, cómo todos los números empiezan a crecer. Que es un fenómeno poderoso que está mucho más en consonancia con cómo funciona la selección natural. Pero aún así me parece que la idea de la gran autoridad centralizada con poder de enforcement, no con poder de planificación, porque ahí puede ser que haya limitaciones, pero con poder de enforcement, mucho más ocupándose del problema de los free riders que el de planificar la economía, me parece que también es una solución que probó tener muy buenos resultados en la historia. Porque el Estado soberano sobre su territorio, que no existe a nivel internacional, porque los estados están en una situación de estado de naturaleza entre sí aún hoy, por más que el proyecto de Kant en el siglo XVIII haya sido generar esa federación, todavía no se generó. La Liga de las Naciones de Woodrow Wilson, que fue un intento de una ONU democrática sin Consejo de Seguridad, terminó en la Segunda Guerra Mundial, y hoy tenemos esta suerte de asamblea en la que dejan hablar un rato a los virgos y después ocurre la reunión de verdad. Entonces, lo que digo es, me gustaría discutir con vos esas dos cosas, o sea, las consecuencias que porque algo que el capitalismo es bastante descentralizado en su naturaleza, y hoy se ve con cosas como blockchain, tipo las bondades de la descentralización y esa cosa medio metafísica que tiene parecida a la selección natural, que produce competencia y produce progreso rápido, tal vez no muy ético, pero muy rápido, y que termina teniendo consecuencias utilitarias porque lo sufren muchos, pero se benefician también muchos. Y también me gustaría discutir las bondades de la autoridad para el tema del enforcement, porque es necesario, y los problemas que solucionó el enforcement con el advenimiento del Estado, porque estamos en un modelo híbrido. Las situaciones se solucionan con enforcement dentro de los estados soberanos, pero el sistema económico mundial se rige descentralizadamente. Y bueno, hoy en día es el mejor sistema que conocimos. Hay que ver si alguien podría hacer un argumento como el que vos me hiciste el otro día con la religión. Hay que ver si hay una correlación o fue algo anecdótico. Tipo, no, el humano mejoró la ciencia y justo se da la casualidad que había capitalismo y el capitalismo se está llevando un montón de premios que no se merece. O hay algo de la falta de planificación que deja el margen para que el proceso se dé como sabemos que se da cuando simulamos cosas, cuando ponemos a la competencia a funcionar, que sabemos que es un proceso que está bueno, y que algo del intelecto humano y de la no capacidad de controlar y predecir todas las variables, muchas veces cuando la planificación es centralizada el resultado es peor que cuando lo libras a la competencia, como en el caso de las simulaciones de algoritmos. Pero bueno, ya vamos en 1 hora y 10. Obvio te voy a dejar responder ahora porque te tiré mucha data, pero me gustaría que habláramos de eso la próxima vez, porque me parece epistemológicamente una gran discusión en la cual participaron todos los filósofos de la historia. Todo de lo universal contra lo particular en términos de Hegel, o cualquier filósofo tiene su versión de esta discusión. Holismo contra reduccionismo, control contra descentralización. Me encanta a mí. Sí. Sí, 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 y bueno, justo te voy a comprometer yo con parte del tema que es la de la, la tendencia humana a sobrecompensar. Eh, que hay un experimento que es muy gracioso, que es que ponen a un montón de ratas encima de un tablón de madera con paredes, ¿no? Flotando, y como las ratas se mueven todas medio aleatoriamente, arbitrariamente, la distribución de peso siempre se queda pareja y el tablón sigue flotando.
y si pones a humanos en la misma situación, se tiran todos para un lado, para el otro, y Claro. terminan volteándose y bueno, o sea, no se ahogan porque no da dejar que la gente se ahogue en un experimento científico. No, pero la moraleja Eh, está buenísima, sí. pero que tenemos una tendencia a sobrecompensar las cosas. Es como decir, uy, esto está andando muy mal. La típica es, estás llenando un formulario de lo que sea, y te dice, escribí grande y en mayúsculas, estás escribiendo tu nombre, medio que le pifiaste una letra, pero medio que se entiende, y cuando haces la repasada, la embarrás toda y seguís intentando remarcarla, y decís, che, perdón, tenés otra hoja, por favor, porque o sea, es esa situación todo el tiempo el ser Sí, humano, ¿no? bueno, el famoso no aclares que oscurece en la historia, tipo más pasándolo al plano de los refranes y o sea, es el mismo fenómeno de remarcar la letra, es cuando entras en esa de intentar justificarte y cada vez te hundís más. Sí, exactamente. Así que yo creo que está Bueno, relacionado con esto que hablamos, podemos dejarlo para la vez que viene, así no nos sí, vamos a me las 2 encanta, me horas. encanta. Para mí fue un lindo y... Ah, porque Oli me habló para la cena y de la nada veo que el mensaje me pone, calmate, vas a mí. Y yo dije, ¿de qué mierda le pasa? Y me estaba hablando, seguro puso Twitch y me vi ahí tipo todo duro, boludo, gritando. No, y ahí justo lo abrí. Bueno, igual nada, si está escuchando ya me escuchó hablar en vivo, así que no hace falta que le conteste por WhatsApp. Ay, sí, ahí se metió en el stream. Dale, boludo, me encanta. Me parece que fue un gran episodio, muy orgánico y espontáneo. Y, y me gustó haberte corrido al final, porque es divertido. Sí, sí. Sí, me terminaste poniendo en el lugar donde yo pongo a la gente cuando habla de esto conmigo. Y No se nunca, entendió un de hecho, carajo lo que nunca dije. terminé de decir lo que iba a decir, porque tipo, mi argumento de la hyper novelty del libro iba hacia un lugar y entramos en esa tangente y dije, así Fidel, acá el que interrumpe soy yo. Y me puse todo. Un día podemos hacer un... que no sé si pinta entero. O sea, organizamos un debate, pero un debate contrario a las reglas del debate. Es un debate de sofistas. No quiero un debate en búsqueda de la verdad. Quiero un pantano de falacias. O sea, quiero que la gente esté hablando para ganar. Ok, Pero me gustaría hacerlo no vos contra mí. Porque, tipo, sería muy cruel para nuestra audiencia como ver a mamá y a papá peleándose. Pero me gustaría organizar, tipo, un fixture. De última hacerlo para... y traer gente y tener, tipo, un segmento de discusiones horribles. Tipo, horribles. sí. Tipo, como el equivalente a la pelea tumbera. Tipo, vale todo, pero en discusión. Un MMA, o sea, ahí vale todo, insultos, todo ya Todo. directamente, golpes bajos, Sí. Ad ad hominem. hominem, Sí, sí, totalmente. Para pensar. haría. Va, Hay que antes de ver irme te voy a contar algo, sobre, boludo. sobre qué debatimos del tema, ¿no? Esto- ahora dentro de poco vamos a hacer algo. Estoy tratando de armar tipo la... Para que voy a frenar la grabación del coso, porque ya Sí, sí, terminamos. Bueno, para despedirte de tus fans, obvio. claro, bueno, adiós fans. Eh, no tenemos fans, o sea, esto nunca vio la Sí luz tenemos todavía. fans. Yo creo que cuando Tenemos dos tengamos... personas en Twitch, Bueno, boludo, pero cuando la gente nos empiece a ver masivamente, va a ser una locura que desde el pasado, tipo, los hayamos... Es un fanservice. claro, bueno, a los fans del futuro, Acá Oli que dice que ahora es están en el fan. presente, un saludo. Bueno, esto fue el episodio número... ¿Quién verga sabe? Debemos estar por el... no, ni en pedo es el 5. Ni en pedo, te lo refuto. Es más, me voy a fijar en la carpeta. 5 a los sumos 6. Vamos a refutar a Fidel live. No hay chance que sea el 5, pero no hay ninguna manera. Ninguna. Casi que te apostaría que es el 5 y si no es el Tenés 5 es razón, un es el sexto. O 50%. sea, hoy es el sexto. Está bien, yo pensé que era más. Bueno, Bueno, está bien, no fue tan grave como yo me esperaba. Bueno, chao, gente. Nos vemos la semana que viene. Bye, los KM.